Bueno, bienvenidos a Conviva Norte. Como decimos siempre, una iglesia bíblica en el norte de Bogotá. Y esta es nuestra segunda charla de la serie que hemos titulado Una cruz, diferentes perspectivas, ¿cierto? El domingo pasado analizamos la mirada de los ¿quiénes? ¿Recuerdan los que vinieron? De los soldados, ¿cierto? Y básicamente dijimos que ellos no lograron ver a la cruz ni la obra de Cristo en la cruz de la manera correcta, porque ellos estaban tan preocupados por cumplir con sus órdenes, por cumplir con el día a día, incluso tan enfocados en el tema material, que simplemente perdieron de vista a Jesús. Y aunque estaban sacrificando al mismo Dios, ellos solo pudieron pensar con qué prenda de las que Jesús vestía se iban a poder quedar. Y eso fue triste, ¿cierto? Hoy vamos a hablar un poquitico acerca de no otro grupo, sino de otros grupos que eran los encargados de dirigir al pueblo de manera espiritual. Y cuando hablamos de eso, lo primero que viene a nuestra mente, ¿quiénes son? ¿Qué grupos eran los responsables de guiar al pueblo de Israel por el desierto, cuando se establecieron en la tierra prometida? ¿Recuerdan? Los sacerdotes, ¿cierto? Lo primero que pensamos es en los sacerdotes. Pero los sacerdotes eran los únicos encargados de impartir la justicia de Dios delante del pueblo, ¿o habían otros grupos? ¿Saben? Habían muchos grupos. Algunos de ellos predominan en el relato bíblico. Algunos de ellos no se menciona tanto, pero eso no quiere decir que no tenían una influencia significativa delante del pueblo de Dios cuando nos referimos a la esfera espiritual. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, vamos al capítulo 15. Los que no tienen Biblia, ni tienen física, ni tienen su aplicación en el celular, pueden seguir la lectura aquí en la pantalla. Entonces, vemos en Mateo capítulo 15, vamos a leer varios versículos de aquí. Y simplemente, mientras leo, quiero que tengamos en cuenta algunas líneas que son importantes o que son de manera especial dignas de resaltar en el tema que concierne el día de hoy, ¿ok? Entonces empezamos en el versículo 1, Mateo 15. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos... ¿Quiénes? ¿Y quiénes más? Y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Ellos eran los encargados de interpretar, reinterpretar, incluso de transcribir. Ellos fueron los que recibieron la primera tarea de tomar los papiros y pasarlos, transcribir, ¿cierto? Lo que antes estaba en otro lenguaje. Ellos recibieron gran parte de esa tarea. De hecho, toda la responsabilidad de la transcripción bíblica descansaba en las manos de estos hombres. Pero también estaban los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? De ellos conocemos un poquito más, ¿cierto? Pero dice que ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y noten lo que dice. Sí, Dios había instaurado una ley, pero me llama la atención esa palabra tradición, ¿sí? Y tengan en cuenta esa palabra, porque Jesús después va a reclamarles eso mismo. Entonces ellos dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? A propósito, los ancianos tenían otra labor, pero eran parte de ese grupo general de personas que tenían una responsabilidad religiosa. El versículo continúa, dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Sí notan? Jesús les devuelve la misma pregunta. Y luego, el versículo 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. O sea, ¿será que ellos estaban violando ese mandamiento? Pues lo que Jesús les está diciendo es que puntualmente ellos estaban violando ese mandamiento. La pregunta es, ¿cómo violaban ese mandamiento? ¿Y cómo es que ellos estaban tan seguros que lo estaban cumpliendo? Dice el versículo 5,
Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Si habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tengan eso en cuenta. Versículo 10, y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Eso es curioso, ¿cierto? Y me imagino que los discípulos de Jesús están preocupados porque lo que Jesús está enseñando está molestando a algunas personas, especialmente a los fariseos. Y entonces ellos se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, hable más bajito. O ¿por qué no cambias o usas otra palabrita en vez de esta? Porque mira que están aquí los fariseos, los escribas, ellos son autoridad delante del pueblo y te vas a meter en problemas. Eso es lo que los discípulos estaban pensando. Pero noten lo que pasa. El versículo 13, gracias. Dice, pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y eso es fuerte. Y si el ciego guiare al ciego, solo el que es guiado cae al hoyo. No. Y saben, eso es una sentencia severa. Y es una sentencia directa, y es casi que una condena directa de Jesús, no solamente para aquellas personas que ellos presumían guiar, sino para ellos mismos. Ambos, dice Jesús, van a caer al hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esa parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Jesús a veces parece rudo, ¿cierto? A veces parece como falto de amor. Cualquiera pudiera decir, Jesús, es Pedro, por favor. Pero Jesús les dice, ok, ¿ustedes acaso tampoco están entendiendo? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Y por favor, guarden en su mente estas últimas líneas. Noten lo que Jesús está describiendo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, y eso me encanta, los malos testimonios, las blasfemias. No es que me encanten los malos testimonios, sino que Jesús después, aquí en esta descripción, está describiendo puntualmente el actuar y el proceder de todos estos grupos. Fariseos, sacerdotes, escribas, saduceos, ancianos. Todos ellos hacían estas cosas. Versículo 20, esas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Por qué? Wow, eso sí que es interesante. Porque no importaba cómo trataran al hermano, cómo trataran la ley de Dios, cómo trataban a Dios. Si algo sabían los sacerdotes, era lavarse las manos. Y Jesús les dice, no, lo que entre a su cuerpo no es el problema. Ustedes están podridos por dentro. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Ahora, hay un ejemplo que me encanta. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de tomar del árbol de guayaba una guayaba alguna vez? Un mango, de esos Tommy que se consiguen en la calle, de azúcar, que son dulcecitos, ¿cierto? Que si no tiene braques, ortodoncia no puede comer porque le queda una escoba. Pero son deliciosos, ¿cierto? ¿Alguna vez han bajado una guayaba y han visto un huequito ahí? Y uno que dice, esa guayaba está llena de gusanos, ¿cierto? ¿Ustedes sabían que cuando ese huequito se ve, es justo porque el gusanito ya salió? ¿Saben ustedes dónde se gesta el gusanito?
dentro de la fruta. Y nosotros vemos el huequito y decimos, uy, no, guácala, ¿cierto? Gusanos. Más proteína en la guayaba. Y no comemos esa guayaba. Pero si nosotros vemos que superficialmente la guayaba está sanitica, si no vemos ningún huequito, mejor dicho, ni miramos qué nos estamos comiendo, sino que vamos a la fija. Y ¿saben? Ahí podemos estar comiendo muchos de esos bichitos. Pero como no vemos nada superficialmente, entonces vamos a la fija. ¿Es así o no es así? Y lo que Jesús está tratando de explicar aquí es que nos preocupamos demasiado por aparentar. Y ese fue el problema que Jesús siempre quiso señalar en toda esta corte religiosa que dominaba y que tenía la autoridad en el primer siglo. Entonces, aquí con claridad vemos dos grupos. Estaban los escribas y estaban los fariseos. Pero, ¿dónde estaban los sacerdotes? ¿Saben? Como lo mencioné al principio, normalmente cada vez que la Biblia hace mención a alguno de estos grupos, están todos, o por lo menos la mayoría. Entonces, cuando hablamos de sacerdotes, bueno, tenemos que hablar de los escribas, de los fariseos, sí tenemos que hablar de todos, porque al fin y al cabo, para sus propios intereses, aunque teológicamente tenían sus diferencias, cuando se trataba de encontrar sus propios intereses, adivinen qué hacían. Dejaban a un lado sus diferencias y decían, tenemos un enemigo en común, no importa lo que tú creas, vamos a destruir a Jesús. Vamos a destruir la iglesia, vamos a destruir el mensaje del evangelio. Y entonces en esas ocasiones se unían. Quiero que miremos algunos textos rápidamente que hablan de esa verdad. Marcos 11, versículo 18. Dicen por ahí que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿cierto? Y eso era parte de lo que pasaba con esta gente. Ellos tenían un enemigo en común y entonces se aliaban y no les importaba mover cielo y tierra con tal de lograr sus objetivos. Marcos 11, 18, esto es cuando Jesús entra al templo, dice, y lo oyeron los escribas, ¿y quiénes más estaban ahí? Sí, andaban juntos. Para muchas cosas ellos no tenían diferencias, especialmente cuando se trataba de parar a Jesús y de condenar a Jesús. Entonces aquí dice que los escribas y los principales sacerdotes buscaban ¿qué? Matar a Jesús. Aquí estaban juntos esos dos grupos porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de la enseñanza o de la doctrina de Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando Herodes también está preocupado y está preguntándole a los magos dónde es que nació Jesús? En Mateo, capítulo 2, versículo 4, leemos, en ese evento también estaban reunidos estos grupos. Dice, y convocados los principales sacerdotes, ¿y quiénes más? Y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ok. Hablamos de todos, porque al fin y al cabo todos se cubrían con la misma manta. Conocen ese término, ¿cierto? Conocen ese adagio popular. Ok, pero regresemos al texto con el que empezamos. ¿Por qué razón Jesús dijo que ellos invalidaban el mandamiento y enseñaban como doctrina mandamientos de hombres? ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Recuerdan que Jesús les dijo, ustedes están violando el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre? ¿Saben ellos qué hacían? Ellos eran los señores de la ley. No solamente la interpretaban, sino que la reinterpretaban para sus propios intereses. Y entonces ellos encontraron la forma de engañar a Dios y hacerle tal vez la vida más fácil al pueblo para ganar algo de prestigio y aprobación. Y entonces ellos decían, bueno, Dios dice honra a tu padre y a tu madre, la ley dice honra a tu padre y a tu madre. Una de las formas será sosteniéndolos, velando por ellos en lo que concierne al sostenimiento físico. Y entonces ellos decían, bueno, pues esta semana yo apoyé a mi mamá, a mi papá, les llevé un mercadito, ese mercadito sumó 25,000 y resulta que mi ofrenda debería ser de 50,000. Entonces lo que hacían era, Dios, lo que doy a mis padres es parte de mi ofrenda.
Eso literalmente era lo que estaban haciendo y lo que Jesús está condenando. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y esa no es una charla acerca de las ofrendas, ¿ok? Ni de los diezmos. Pero era la forma fácil en que ellos tergiversaban la palabra para quedarse con un peso de más. Pongámoslo en nuestro contexto. Dios nos manda en su palabra que debemos dar los diezmos y las ofrendas, y eso es algo entre tú y Dios. Pero supongamos que vas en Transmilenio, es sábado, como decimos, vienes luqueado, vienes como un libro, has recibido tu quincena, has recibido tu paga, y supongamos que recibiste 100,000 pesos, 200,000 pesos esa semana, y tú dices, ok, ya tengo la disciplina de dar mis diezmos. Entonces dices, ok, son 20,000 pesos de mi diezmo, por eso es que corresponden por esos 200,000 pesos, ¿cierto? Pero resulta que se subió una persona en necesidad y tú dijiste, bueno, voy a ayudar a esa persona, yo creo que esa persona realmente está diciendo la verdad, me movió el corazón, voy a darle 2,000 pesos. Y entonces dices, qué dadivoso soy. Los demás dieron moneditas, pero yo saqué un billete, abrí mi billetera, conté, miré si estaba bueno, levanté mi mano para que los que iban en el Transmilenio se dieran cuenta que yo sí soy dadivoso. Llegué a mi casa en la noche, al día siguiente tomé el sobre para los diezmos y dije, no son 20,000, porque yo acabo de acordarme que ayer ayudé a un necesitado. Me sacrifiqué por un necesitado. Le di una cátedra de dádiva, de bondad, a todo un articulado repleto de personas. ¿Notan lo que estoy tratando de decir? ¿O no es claro? Ellos sacaban tajada por derecha y presumían engañar a Dios. Y no solamente lo hacían ellos, el problema es que cuando uno rebaja la regla para uno, luego se ve en la necesidad de rebajarla para los demás. Pero era la forma en cómo ellos torcían la palabra de Dios. Lo hacían de esa manera deliberada. Entonces, ahora entendemos por qué Jesús les dice, ustedes enseñan como doctrina mandamientos ¿de quién? De hombres. ¿Por qué? Porque aunque era la ley de Dios, ellos la estaban tomando a su propia medida. Luego ya no es palabra de Dios. ¿Me hago entender? Cada vez que usted y yo adulteramos, cambiamos, le damos una interpretación que es incorrecta a la palabra de Dios, ya no es palabra de Dios. Es tu palabra, es tu deseo lo que está primando sobre la autoridad de Dios. Pero ellos hacían eso porque querían ganar algo de prestigio. ¿Usted recuerda la historia de Ananías y Zafira? Es eso lo que Jesús está señalando. Rápidamente, una pareja en la iglesia primitiva vendió un terreno y dijo, bueno, yo quiero donar ese dinero a la iglesia. No había nada de malo en eso. La iglesia tampoco los estaba obligando a que lo hicieran. Pero ellos a voluntad quisieron ir y hacerlo. Y luego dieron solo una parte de ese terreno. Y no había nada de malo en eso, no estaban obligados a hacerlo. Pero luego cuando Pedro les pregunta, ¿ustedes dieron todo el dinero? No porque Pedro les quisiera imponer que tenían que dar todo. Pero ellos dicen, sí, lo dimos todo. Y mintieron. Se habían quedado con una parte. El problema no fue quedarse con esa parte, el problema fue mentir. ¿Y por qué mintieron? Porque querían aparentar. Ese es el problema. Jesús está atacando la raíz del problema. ¿Dónde nace todo esto? En el corazón. Y los sacerdotes, los escribas, fariseos, estaban preocupados acá. Cuando los demás me ven, yo camino derechito. Cuando nadie me ve, yo me bandeo. Yo hago las cosas a mi forma. Conozco esto bien y sé de qué les estoy hablando. No me siento orgulloso de eso, pero
tuve la oportunidad en el año 2004 de ir a apoyar de vez en cuando, un fin de semana, a una misión de la iglesia que estaba en Biotá. Algunos de ustedes conocen un pueblito de Cundinamarca. Y cuando una persona iba a enseñar allá, la misión le proveía los viáticos. Es decir, nos daban los transportes, gastos alimenticios, en fin. Y un día simplemente dije, bueno, pues si lo que ellos me dan equivale a lo que yo debo diezmar, pues sencillo. Yo no diezmo, pero tampoco cobro la ofrenda. Un cruce. ¿Qué hay de malo en eso? No hay nada de malo en eso, ¿cierto? Finalmente yo no me estoy quedando con algo que sea de más. Entonces cuando me iban a dar el sobre, no, está bien, gracias. Déjenme ser bondadoso. Yo quiero dar. Y no recibía la ofrenda, pero tampoco daba mi diezmo. Yo les pregunto, ¿qué hay de malo en eso? Después de todo estaba dando lo que correspondía, no me estaba quedando con más o con menos. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Saben? Dios me dijo que hay de malo en eso. Yo aprovechaba esa situación para inflar mi ego. Eso pasaba. Era un estudiante de instituto, pero lo hacía. Entonces cada vez que yo decía, no, deje así, era, wow. O por lo menos yo me lo creía. Esta gente piensa que yo soy, no me interesa el dinero. Quédense con su dinero. No. Esa es una forma que yo encontré en mi humanidad, en mi carne, para aparentar algo. Eso es triste. Pero ese era el problema. ¿Saben qué hacían los escribas, los sacerdotes, los fariseos cuando daban su ofrenda? La Biblia dice que hacían sonar trompeta. Y hay una tradición que dice que cambiaban monedas, iban a los cambistas y obtenían muchas monedas. Imagínense en la actualidad 10,000 pesos en monedas de 100. Y ellos echaban una por una y reunían a la gente en las plazas y la gente decía, ¡wow! Esta gente sí que da. Y de repente llega una viuda para ser consecuentes con 2 monedas de 50 pesos, las pone en esa urna en silencio, nadie la ve, y Jesús llama a sus discípulos y les dice, esa mujer dio más que esos hombres. Eso es impresionante. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos especialistas en hacer cosas para Dios, buscando nuestra propia exaltación. Eso es impresionantemente sutil en nuestro corazón. Así que, ¿por qué hacían estas cosas y por qué jugaban con eso? Porque querían mantener, uno, la razón, querían mantener la autoridad, querían mantener el estatus. Ese era el problema con todos estos grupos. Pero la pregunta para nosotros es cuántas cosas tomamos como de Dios cuando nos conviene. ¿No les pasa a ustedes que a veces escuchan a alguna persona decir, mire tan bonito Dios? Y nosotros estamos pensando, wow, espera, yo no estoy tan seguro que eso sea de Dios. ¿Les ha pasado o no? ¿O cuántas veces nosotros mismos? A mí me han tenido que frenar y gracias a Dios ha puesto a esas personas en un momento determinado que me dicen, ok, pero ¿tú lo has considerado por este lado? Y me han abierto los ojos y han desenmascarado mi corazón y eso es genial. Pero a veces nos pasa que decimos, esto es de Dios y ok, tal vez no sea de Dios. ¿Y cuántas veces en el afán de mantener nuestra propia reputación decimos cosas sin saber y damos respuestas sin saber por no quedar mal? Eso nos pasa mucho a los que sentimos que tenemos que tener todas las respuestas. Y una de las cosas que me ha costado, pero que he entendido que aceptar y que la gente también acepte es, déjame ver o déjame retomar, déjame mirarlo, después te doy la respuesta porque no la sé. Y a veces, pero ¿por qué no la sé? Y a veces, pero yo creo que esa persona se fue pensando que yo no sé nada. Pero a veces es mejor que piensen que tú no sabes que decir algo que compruebe que no sabes. ¿Cuántas veces nos forzamos un poquito la palabra de Dios, manipulamos solo un poquito, porque si manipulamos mucho de pronto pecamos,
para creernos nuestras propias mentiras y avalar nuestros propios deseos. ¿Cuántas verdades bíblicas incluso ni siquiera consideramos porque es que no me parece? Ustedes han escuchado personas, yo he escuchado a muchas personas que dicen, pero es que no me parece que Dios actúe de esa manera. Y yo sé que hay cosas difíciles de aceptar, de entender. ¿Pero por eso podemos dejarlas a un lado? No. Pero a veces es muy fácil decir, es que yo con eso no puedo. Yo con eso no puedo y Dios sabe. Entonces, bueno, pues problema de Dios. Problema nuestro. Entonces, Dios ve todo esto en esos grupos que eran autoridad espiritual y dice, ustedes son ciegos guiando ciegos. Ustedes son sepulcros blanqueados que están ciegos en su propio entendimiento y en su propia justicia. ¿Y saben? El problema con nuestra propia justicia es ese mismo. Ese es el problema con nuestra propia luz, que nos encandelilla y no nos deja ver más allá de nosotros mismos. Ese es lo que pasaba con todos estos grupos. Y eso es un problema. ¿Saben? Una vez unas personas que tomaron posesión de un lugar, lo que llamaríamos coloquialmente o simplemente en términos comunes, invadir. Esas personas hicieron eso porque en el Antiguo Testamento Dios le dijo a su pueblo, entren y posean la tierra. Y ellos lo hicieron. Imagínense ustedes ir por la calle, ver un local vacío y decir, ese local está vacío, el dueño de ese local tiene mucho dinero, Dios dice que tenemos que apropiarnos de sus promesas. Esa es una promesa de Dios para nuestra iglesia. Rompamos guardas y tomemos la tierra. Otra persona simplemente dijo, bueno, si la reina Esther se casó con un hombre que no conocía a Dios y Dios la bendijo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? De eso estamos hablando. Aplicamos la Biblia cuando nos conviene. Y los fariseos, que eran la autoridad, los delegados para entender eso de la manera correcta, simplemente no lo hacían. ¿Por qué? Porque era más importante mirar hacia ellos mismos que hacia Dios. Quiero que miremos un evento más. Vamos a Lucas capítulo 20, versículos 1 al 8. Lucas capítulo 20, versículos 1 al 8. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron, y miren lo que pasa acá, los principales sacerdotes. ¿Y quiénes más? ¿Y quiénes más? 3 grupos. Como diríamos, la pesada. Toda la artillería estaba aquí. Y le hablaron diciendo, dinos. ¿Y notan la pregunta? ¿Con qué autoridad? ¿Por qué estaban ellos enojados? Porque Jesús estaba haciendo estas cosas y delante de ellos Jesús era un don nadie. Ellos eran los únicos que tenían la autoridad para hacer ese tipo de cosas. ¿Y cómo es que Jesús, este aparecido, llega de la noche a la mañana sin previa autorización sacerdotal, ni de los ancianos, ni de los escribas, ni del Sanedrín, ni del concilio, llega a hacer lo que está haciendo? ¿Saben qué estaba haciendo? Estaba dañándole el negocio en el templo. ¿Recuerdan? Mi casa es casa de adoración y vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones, ¿cierto? Y entonces le dicen, dinos, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿O quién es el que le ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y noten lo que pase. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedrará. Porque están persuadidos de Juan, que era profeta. ¿A ellos les interesaba la verdad? No. Estaban tan ciegos que no les importaba torcer todo lo que fuera posible
para tener la razón y para mantener al pueblo y ellos mismos convencidos que lo que estaban haciendo estaba bien. Versículo 7, y respondieron que no sabían de dónde fuese. Y noten lo que pasa con Jesús. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Esa no parece la imagen del Jesús que nos han vendido, ¿cierto? Ese no parece el Jesús de amor, que a veces queremos encerrar y dejar en solo amor y paz. Y saben, lo que está ocurriendo aquí es algo triste, es algo trágico. Y les voy a decir por qué es trágico. ¿Saben ustedes quién tenía más que nadie la autoridad y el poder para que la gente creyera en Jesús? ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. ¿Ustedes se imaginan si los sacerdotes le hubiesen dicho al pueblo, Él es el Mesías prometido? ¿Ustedes se imaginan la cantidad de gente que les hubiese creído? Porque creyeran o no en la autoridad, la aceptaran o no, ellos eran la autoridad. Ellos movieron al pueblo y todo esto que se llevó en contra de Jesús fue movido ¿por quiénes? Por los sacerdotes y por todos estos grupos. Así que si ellos simplemente hubiesen creído en Jesús y hubiesen dicho al pueblo, miren, créanle, Él es, las cosas tal vez habrían sido muy diferentes. Pero ¿saben qué es lo triste? Y vamos a descubrir eso más adelante, que muy seguramente ellos sí creían, sí sabían, pero les importó más el estatus, mantener su autoridad, mantener su razón, mantener su propio código no ético, sino antiético e inmoral, antes que ceder un poquito la autoridad. Y entonces Jesús les dice, ustedes son ciegos en sus propias interpretaciones, están tan obstinados en su propia autoridad, que antes que ser guías son piedras de tropiezo para otros. Así se cumple lo que dijo el profeta, y ya lo leímos, ciegos guiando ciegos, y Jesús dice, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y saben, en el versículo 8 de Lucas 20 que acabamos de leer, dice que Jesús no les quiso decir nada más. Y saben, eso es triste, porque Jesús literalmente les está diciendo, ¿saben? Yo no voy a hablar más con ustedes. Es eso. Y lo vemos en varias partes de las Escrituras, en las que Jesús les dice, ustedes no van a recibir más credenciales, ni más señales, ni más argumentos, porque ustedes no tienen un problema con la mente, de conocimiento, ustedes tienen un problema con su corazón está ciego, está dañado, pero no quieren que sea reparado, porque quieren permanecer ciegos antes que ver la luz. Y Jesús les dice, no voy a hablar más con ustedes. Eso es lo que pasa. No hablaré más en sentido de darles argumentos porque no lo van a entender. Ellos simplemente no deseaban ceder su autoridad. Y ellos tenían mucha autoridad, tanto política como religiosa. De hecho, los saduceos, que se creen eran los de mayor estatus social, ellos eran los encargados de ordenar, ellos eran los jefes de los sacerdotes. Así que política e iglesia era una sola cosa en términos del primer siglo y en el tiempo en que Jesús estaba haciendo su ministerio. Entonces, no querían dejar a un lado su poder. No querían cederlo. Tanto se sentían con el poder y la autoridad que llaman a Jesús a cuentas. Y le dicen, Jesús, espera, ¿quién te dio permiso? ¿Tú sabías que la autoridad aquí somos nosotros? Así que pasan los filtros, pero no te creas. Y saben, nosotros tenemos que pedir permiso a Jesús, no Él a nosotros. Pero a veces somos tan ciegos que pensamos que Dios actúa y que vive en pos de nosotros. Entonces, cuando ellos cuestionan la autoridad de Jesús, Jesús no les da ninguna respuesta, porque no estaban dispuestos a aceptar una respuesta que Jesús les diera, porque al fin y al cabo no les importaba eso. Solo querían mantener el status quo, solamente les interesaba mantener su posición, no otra cosa.
Lucas nos dice que vinieron a él. Vinieron 3 grupos. Toda una delegación para contrarrestar e impedir lo que Jesús estaba tratando de hacer. Y no pueden pararlo, porque no tienen los argumentos, porque están engañados. Entonces, creo que simplemente esas cosas nos muestran y nos recuerdan que al igual que los soldados, ellos estaban cerca de la cruz, pero estaban lejos de Cristo. Y saben, usted y yo podemos sentir y pensar que estamos cerca de Jesús porque vamos a la iglesia, porque obedecemos algunas cosas, porque no somos tan malos como algunos, porque llevamos años en la iglesia. Pero tú estás cerca de Jesús y estás con Jesús cuando tienes una relación con Él. Cuando rompemos todos nuestros esquemas, nuestros argumentos, nuestra razón y dejamos que sea Jesús el que gobierne y el que hable en nuestra vida. Y saben, hay esperanza en medio de todo eso y quiero terminar con esto esta mañana. Y quiero pedirles que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Juan, capítulo 3, eso es el Evangelio, no las cartas, no las epístolas. Y quiero que miremos el capítulo 3. Y noten que eso es maravilloso. Al igual que ese centurión, ¿recuerdan? Que estaba con los soldados y que al final dijo en realidad, ¿ese era el Hijo de Dios? Noten lo que pasa aquí con este hombre. Juan 3, versículo 1 dice, había un hombre, ¿de quiénes? Que se llamaba Nicodemo y era por allá uno en la última fila. No, era un principal. Era un fariseo que se había ganado cierta reputación delante del pueblo. Ese era un hombre respetable, un reconocido líder de la secta de los fariseos. ¿Y qué pasó con él? Este vino a Jesús de noche. ¿Y por qué vino de noche a Jesús? Sí. Y si usted y yo estamos en los zapatos de Nicodemo, seguramente también habríamos buscado un espacio a solas, porque el riesgo era grande. Podrían incluso asesinarlo y condenarlo a la cruz también, sus colegas. Pero qué bueno que Nicodemo viene a Jesús de noche y le dice, Rabí, y noten la palabra que sigue. ¿Qué palabra tienen ustedes en su versión? Sabemos. ¿Cuántos más había con Nicodemo? ¿Cuántos fariseos estaban con él? ¿Por qué está hablando en plural? ¿Saben? Yo creo que este fariseo está hablando en nombre de los fariseos. Y él está diciendo, Jesús, hay muchos de ellos que creen, al igual que yo, pero no están dispuestos a ceder su prestigio, su comodidad, su reputación, su estatus, lo que han logrado con su propio esfuerzo. Sabemos. Sin embargo, yo estoy aquí. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso genial? Que Jesús puede romper nuestro molde. Eso es maravilloso. Sin importar lo que hayamos creído, sin importar cómo hemos llevado nuestra vida hasta ahora, sin importar los impedimentos y las barreras que nosotros mismos hemos construido, podemos hacer una pausa, podemos dar el paso y decir, Jesús, en realidad yo lo sé y me cuesta y lucho con esto y tú sabes que yo sé que está mal, pero sabes, tú tienes la razón. Yo lo sé. No puedo seguirme negando a esta realidad. Y aquí estoy. Habla mi corazón, habla mi vida. Eso es maravilloso. Sin importar lo que Nicodemo había hecho, todo el tiempo que había estado ciego, Jesús ahora está dispuesto a quitar su venda,
a quitar esa nube que no le dejaba ver más allá de sí mismo y a guiarlo como Él sabe hacerlo, en amor, con toda autoridad, con toda misericordia, pero también en justicia. Entonces, hay esperanza. Por eso el Evangelio tiene que ser para todos, incluso para los que ya llevamos años en el Evangelio. Necesitamos recordar estas cosas todo el día, todo el tiempo. Tal vez tenemos miedo, tal vez tenemos dudas, sí. La Biblia está repleta de hombres y mujeres que tuvieron dudas, que tuvieron miedos, que tuvieron temores. Pero que cuando dejaron de creer en lo que para ellos era su propio razonamiento, entonces, o su propia forma de entender las cosas, y dejaron que Dios hablara, entonces las cosas fueron diferentes. No tenemos evidencia si ese centurión de la semana pasada finalmente creyó en Jesús como Salvador personal o no. Pero hay más evidencia acerca de Nicodemo. ¿Sabían ustedes que cuando el cuerpo de Jesús fue retirado del madero, Nicodemo, junto con, creo que es José de Arimatea, fueron los que proveyeron un lugar digno donde sepultar el cuerpo de Jesús? Creo que eso nos dice y nos habla de que en algún momento Nicodemo creyó y entendió lo que significaba nacer de nuevo. Y eso es maravilloso. Tomemos un momento para orar, por favor. Si nosotros vamos a la Biblia y tal vez ustedes pueden llegar a casa a hacer este ejercicio y pueden leer los versículos que siguen ahí en Juan 20. Y Jesús, unos versículos más adelante, le dice a Nicodemo, tú siendo maestro de la ley, ¿no sabes estas cosas? Y eso simplemente nos recuerda que Nicodemo pensaba que él era aceptado por Dios porque había hecho ciertas cosas en su vida. Y tal vez usted y yo podemos pensar de la misma manera. Pensamos que porque somos personas que no le hacemos daño a nadie, porque somos buenos hijos, buenos padres, buenos estudiantes, porque vamos a la iglesia, ya entonces estamos a paz con Dios. No. Tenemos un problema serio con Dios. Estamos separados de Él y nada que podamos hacer va a unirnos y a llevarnos otra vez a Él. Y por esa razón, lo único que explica esa realidad, o eso explica el hecho de que Jesús haya muerto en un madero, en una cruz, para ocupar nuestro lugar. Así que no importa cuántas cosas malas o buenas hayas hecho o hayas dejado de hacer. Lo que importa es quién es Jesús en tu vida. Y tal vez esa mañana tú no tienes que ir a Jesús porque Jesús ya está aquí. Y Jesús está aquí y te dice, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer espiritualmente. Y si tú no has nacido espiritualmente, si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, pero quieres hacerlo esta mañana y dar ese paso, al igual que Nicodemo, hay personas aquí dispuestas a guiarte para que puedas dar el paso. Mi pregunta es, ¿hay alguien? ¿Hay alguien que quiere dar ese paso y tener la seguridad de pasar la eternidad con Jesús? ¿De que ha sido perdonado, perdonada? Levanten la mano. ¿Hay alguien? Tal vez hay más oportunidad y podemos hablar de esto cada vez que tú quieras. Tal vez no es hoy, tal vez no es ahora, tal vez es a la salida. Tal vez es entre semana con la persona que te invitó. O tal vez en un momento tú dices, yo quiero que hablemos de eso, pero no aquí. Perfecto, podemos hacerlo. Pero al igual que a Nicodemo, Jesús quiere responderte las preguntas trascendentales. Y yo espero que tú las puedas hacer. Mi Jesús, gracias por tu palabra. Y gracias por romper el molde que la sociedad nos ha impuesto, que nosotros mismos a veces hemos construido para nosotros mismos. Gracias, Señor, por romper nuestros paradigmas y nuestras propias formas de pensar y ver la vida.
Eso es gracia, eso es misericordia. Gracias porque nos has abierto los ojos. Y Señor, aún, yo te ruego que sigas trabajando en mi vida y en la vida de tu iglesia, en la vida de mis hermanos, porque sospecho que a veces hay cosas que son difíciles de interpretar y aún así hay cosas que entendemos, pero que son difíciles de aplicar. Yo te ruego que tú nos ayudas a vivir en verdad, a creerte de una manera real, a ceder nuestra razón, a ceder nuestros argumentos, porque al fin y al cabo no tenemos ningún derecho delante de ti y ninguna autoridad. Que no vivamos engañados, Señor, presumiendo que te agradamos, cuando lo único que hacemos es buscar agradarnos a nosotros mismos. Tú ya lo sabes todo, Señor. Así que habla en nuestro corazón. Queremos escucharte. En tu precioso nombre, amén y amén. Muchas gracias.